Fase crítica de seguridad en Madrid en torno a la cumbre de la OTAN que comienza este miércoles con la llegada de 40 líderes internacionales y 5.000 asistentes. La presencia policial es evidente con el despliegue de hasta 10.000 agentes de las fuerzas de seguridad del Estado y unas medidas que van a afectar a la vida normal de la ciudad que ya se vienen notando desde el viernes pasado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Iniciamos la semana aún golpeados por el desolador desenlace de la avalancha de migrantes contra la frontera de España en Melilla. 23 personas muertas por lo menos, porque aún podría añadirse alguna más. Las administraciones marroquí, española, europea destacan el carácter violento de este asalto a la valla, pero las organizaciones humanitarias consideran que el uso de la fuerza fue desproporcionado. El fenómeno migratorio vuelve a sacudir nuestras conciencias y plantearnos si estas muertes podrían haberse evitado. Los cuerpos de los fallecidos ya han sido enterrados por orden de las autoridades marroquíes sin identificación ni proceso de autopsia, usadas ante la ausencia de medios para conservar los cadáveres en cámaras frigoríficas, mientras la gran mayoría de los 133 inmigrantes que consiguieron saltar la valla han pedido asilo político desde el centro temporal de inmigrantes donde se encuentran guardando cuarentena por COVID. Otro asunto de la actualidad, la votación del Tribunal Supremo de Estados Unidos negando al aborto la categoría de derecho fundamental. Ha provocado un terremoto con efectos que van más allá de las fronteras de aquel país. Hasta en España se han llevado este fin de semana manifestaciones de grupos pro vida, impulsados por las nuevas tesis del alto tribunal de aquel país, pero lo que muchos consideran una prohibición no es tal en la mayoría de estados norteamericanos, que podrán legislar a su conveniencia sobre este asunto. Eso sí, las mujeres que quieran abortar en aquel país tendrán que mirar el mapa para saber en cuál de los estados estará permitido desde ahora y en cuál no. Y nos haremos eco también de una importante reunión en torno a los intereses de Canarias, la delimitación de nuestras aguas. Esta tarde se celebra la reunión interministerial para preparar el encuentro entre España y Marruecos, después de 20 años, en el que se va a abordar hasta dónde llegan las fronteras marítimas de España en la llamada fachada atlántica. Un encuentro en el que va a estar presente nuestra comunidad autónoma. Pero desde el viernes tenemos la vista puesta en Melilla, después de que decenas de personas perdieran la vida intentando atravesar la valla fronteriza. Justo al otro lado de la frontera está la ciudad de Nador, donde la justicia marroquí se prepara para juzgar a los supervivientes de ese intento de cruzar a España. La última hora desde allí nos la cuenta Marc Ferrà. Marc. Uno de los grupos de migrantes detenidos el viernes ya se encuentran en esta corte penal de la ciudad de Nador. Son los que afrontan los delitos más graves, como puede ser el uso de arma blanca. Está previsto que durante toda la jornada de hoy comparezcan delante del juez también. Esperamos conocer cuáles van a ser los delitos de los que se les acusa. Desconocemos por ahora el número total de migrantes. También hay otro grupo, los acusados de delitos menos graves, que están pasando por el Tribunal de Primera Instancia de la ciudad. Ayer además pudimos ver con nuestros propios ojos la veintena de fosas que han abierto en el cementerio de Nador. Está previsto que en cualquier momento entierren allí los cadáveres de las personas que perdieron la vida. Por ahora siguen en la morgue del hospital de Nador. Las organizaciones humanitarias piden que no sean enterrados hasta que se realice una autopsia y se abra una investigación. Por ahora, la cifra oficial de personas muertas es 23, según las autoridades marroquíes, aunque las ONG señalan que podría ser superior a las 37. Diversas asociaciones de derechos humanos temen que muchos de esos migrantes vayan a ser enterrados sin esperar a la investigación judicial. También piden aclarar los hechos a algunos de los residentes en el centro de estancia temporal de migrantes de Melilla, que como ven se han concentrado este mismo lunes para exigir una investigación. Entre estos manifestantes no estaban los que lograron acceder el viernes porque están aislados por el protocolo frente al COVID. Estamos en contacto con Eduardo de Castro, presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla. ¿Qué tal, señor de Castro? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? Bueno, primero que me gustaría pedirle es una valoración de lo sucedido. ¿Cree que se podría haber evitado si se hubiese actuado de otra manera en la contención de esta avalancha?
Bueno, vamos a ver, es muy complicado porque estamos hablando de 2.000 personas, 1.000 subsaharianos que intentaban acceder a la valla, llegaron 500 y hay una masa importante de gente. Y bueno, la contención por parte de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, en este caso de la Guardia Civil, en la misma frontera, pues era necesaria. Bien, yo creo que era difícil evitar algo que te viene de pronto y que no es, desgraciadamente, la primera vez. Cuestión distinta es el resultado. Es decir, saltos a la valla en Melilla ha habido, los más recientes fueron en marzo, el día 2 y 3 de marzo, y consiguieron entrar 850 subsaharianos de los casi 3.700 que lo intentaron. Es decir, no es nada nuevo, lo que sí es nuevo es cómo ha acabado esto, ¿no? Es lamentable todas estas muertes, las cifras, pues bueno, dependiendo la fuente va variando de uno a otro, pero que la ONG habla de 37, Marruecos reconoce ya 23 muertos, múltiples heridos, tanto en las fuerzas y cuerpos de seguridad nuestras como las marroquíes y los propios subsaharianos. Entonces el balance es bastante dramático en este sentido. Desde luego, las imágenes que vemos, pues luego sacuden las conciencias de cualquier persona de bien que ve esta situación. Desde Melilla, ¿cómo se ve la situación en torno a la frontera? Como usted dice, esto no es nada nuevo. ¿Creen que cuentan con los suficientes medios para contener y repeler este tipo de situaciones? Los medios en estos casos siempre son escasos. Yo estuve hablando ayer con el ministro del Interior, de Asuntos Exteriores, con los dos, y bueno, y reclamo cada vez que hablo, pues bueno, que tiene que haber más medios materiales y personales suficientes para contener de forma, quiero recalcar la palabra proporcional, estos asaltos. Miren, los migrantes huyen de unas situaciones muy dramáticas, huyen de la miseria, de la persecución, de guerras, pero hay que dejar un mensaje claro. El mensaje claro es que los saltos a la valla de este tipo masivos y violentos no pueden ser la opción a esa situación tan dramática que padecen los subsaharianos. Una razón elemental, las fronteras no pueden ser violentadas de cualquier forma, es decir, de ninguna forma. Melilla, igual que Ceuta, igual que Canarias, ustedes están más lejos y tienen otras circunstancias, pero estamos en el continente africano, somos los dos únicos puntos de la Unión Europea en África, lo que es el continente, es decir, somos frontera sur de Europa. Y la solución, la que sea, que no es fácil, tiene que venir por una implicación de Europa en este asunto. El binomio Europa-África es incuestionable, está ahí y hay que asumirlo. Y a lo mejor es necesario un estatuto específico europeo para Ceuta y Melilla. A lo mejor es necesario, a lo mejor no seguro, como les repito, más medios personales y materiales, una estrategia integral de prevención de la inmigración ilegal, más recursos de cooperación y ayuda al desarrollo, precisamente en esos países de donde vienen estos migrantes. Es decir, y por supuesto la lucha, y de eso ustedes también saben, la lucha internacional contra las mafias que se aprovechan de esta pobre gente para hacer negocios. Son efectivamente, señor de Castro, situaciones que nos suenan bastante en el diagnóstico, en la situación, como dice, que en cierta manera nos asemejan a lo que se está viviendo en Melilla, aquí en Canarias. Sí. También me gustaría preguntarle, señor de Castro, por la reunión que comienza el miércoles de la OTAN, en la cual se ha hablado mucho de si la Organización Atlántica, de alguna manera protege los intereses de las ciudades autónomas. ¿Ustedes se sienten protegidos por el acuerdo de la OTAN en cuanto a la defensa de las ciudades? Miren, sí, sin duda sí, y bueno, yo no soy la voz más autorizada, a lo mejor, pero mire, el secretario general de la OTAN fue entrevistado ayer y dijo que estaba convencido de que los aliados en un momento de conflicto estarían ahí. El teniente general del ejército, el que es director general de política de defensa, también lo ha dicho, que no le cabe ninguna duda. Es cierto que hay cierta ambigüedad con el artículo 5 de la OTAN.
Y también es verdad que es un debate tradicional que lleva muchísimos años, pero queda más un debate teórico porque está muy claro que, llegado el caso, la cuestión se resolvería en base al artículo 4 y a esa cláusula de defensa que quedó plasmada en el Tratado de Lisboa en 2010. Ahora va a haber un nuevo concepto estratégico que va a salir de la reunión de Madrid, y en ese concepto estratégico, que es muy importante, donde se va a delimitar la forma de actuar de la OTAN en el próximo decenio, ahí vendrá una nueva denominación que quitará o sustituirá a la de Lisboa, y posiblemente venga ese paraguas que se refiere usted implícitamente sobre la protección de Ceuta y Melilla. Mire, todo lo que sea dejar más claras las cuestiones de seguridad sean bienvenidos. No hay ningún problema en ese sentido. Es decir, si conseguimos estar de forma más definida y que esa defensa colectiva quede más aclarada, pues perfecto. Eduardo de Castro, presidente de Melilla, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. A ustedes y buen día. Muchas gracias. Bueno, pues vemos el punto de vista del presidente de esta ciudad autónoma. Vamos también a ver desde la perspectiva, desde quienes custodian la frontera, Guardia Civil y Policía Nacional, quienes tienen que gestionar estas situaciones tan difíciles y peligrosas para ellos en primer lugar. Chus Nieto es la portavoz del sindicato JUPOL. ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantada. Encantado de tenerla aquí. Desde luego es imposible permanecer impasible ante esta tragedia que se ha vivido en la frontera de Melilla. La primera pregunta que me planteo es si ¿son suficientes los medios que tienen Policía y Guardia Civil para evitar, contener este tipo de situaciones? A ver, esta situación, como bien ha dicho el anterior invitado, esto no es nuevo, esto viene pasando hace mucho tiempo y hemos tenido que lamentar muchas veces ya no lesiones por parte de los migrantes, sino también por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De hecho, en muchos saltos de la valla ha habido ataques con ácido a los compañeros, ha habido muchos lesionados, jubilados, etcétera. Esto se viene saliendo hace tiempo. Lo que pasa que no sé por qué no se toman otras cartas en el asunto. Tenemos deficiencia a nivel humano y material. Por poner un poquito de números, en el 2008 fue el último catálogo de puestos de trabajo que se hizo de la Policía Nacional y entonces había 15.000 habitantes menos en Melilla, por ejemplo, ahora hay 15.000 más y los policías siguen siendo los mismos, sino menos. Lo mismo ocurre con la Guardia Civil, no puedo dar datos numéricos de ellos porque no los tengo, pero vamos, ocurre básicamente lo mismo. Medios materiales, pues igual, tenemos vehículos de hace 8 años que no están acondicionados para llevar el material necesario para cubrir este tipo de hechos. Igualmente, ahí necesitamos unidades de intervención policial, las olvidadas UIP, que ahora mismo creo que están en una manifestación por su dignidad. Allí hay poca UIP, si no hay, y tienen una falta de policía de un 25%, o sea que es que tenemos medios humanos y materiales nefastos en esa zona. Se ha calificado de ataque violento, en concreto, este asalto a la valla. ¿De qué tipo de violencia estamos hablando? Pues hasta donde yo llego, el ataque violento viene más del lado del país vecino, por parte de la Policía Nacional y Guardia Civil. Hasta donde yo tengo entendido, si han tenido que actuar es de manera proporcional, no ha habido ningún tipo de ataque violento. De hecho, tenemos lesionados a algún compañero, por lo que tengo entendido. No, prefería que se calificaba de violento el salto a la valla, en concreto. Sí, no sé mira, si ustedes son víctimas y están notando un aumento a lo mejor en la violencia de estos asaltos en los últimos años. Cada vez son más violentos. También es lo que decía anteriormente, pues que ellos huyen de algo, una realidad muy cruda, y claro, van a la desesperada, que eso también lo entendemos. Ahí tienen que tomar medidas el gobierno. El salto es violento, hasta el tal punto de que alrededor del perímetro de la valla antes había unas concertinas que eran muchísimo más agresivas y para evitar que hubiera más lesiones se ha puesto una cosa que se llama peine, que es como una U invertida y entonces es menos lesivo e impide estos saltos tan violentos. ¿Qué pasa? Que no está puesto en todo el perímetro. Entonces ellos aprovechan las zonas en las que no está puesto para poder saltar. Esto se puede evitar pues también con algo metálico, de tal forma de que ni ellos se lesionen ni sea tan violento. En ningún momento estamos en contra de la migración. Lo que pasa es que se tiene que hacer de una forma ordenada o que los gobiernos que intervienen lo hagan de alguna manera ordenada, que pongan medidas, porque esto no puede seguir así, ni por lesiones ni muertes por parte de ellos, ni lesiones y muertes por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Parece claro, y aquí coinciden muchas organizaciones, ONGs, que las medidas para contener este tipo de situaciones tienen que venir antes de que se produzca esta situación. Porque desde el punto de vista fronterizo, ¿es posible impermeabilizar totalmente una frontera como esta? Pues es imposible, el perímetro es muy amplio, no sé los kilómetros que tienen, no lo puedo asegurar, pero es muy amplio y como te digo, tanto las mafias como ellos saben perfectamente cuáles son los puntos más débiles y los aprovechan. Entonces hacen ataques saltos de 1000 personas sobre un punto determinado y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no están preparadas, porque si vienen 1000 personas, ¿cuántos policías y guardias civiles tienes que tener allí para retenerlo? O al menos que no se haga de una forma tan agresiva. Es muy difícil y esto hay que prevenirlo. Y el Gobierno sabe qué está pasando, qué ha pasado anteriormente y qué va a volver a pasar. Chus Nieto, portavoz de Jupol, muchas gracias por habernos atendido. Nada, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, nos gustaría aclarar que en este punto teníamos prevista también la presencia de una o varias ONGs, en torno a este asunto, pero están esperando, prefieren esperar a un comunicado, según nos han trasladado, conjunto que van a elaborar la mayoría de ellas respecto precisamente a esta situación que se ha dado en Melilla. Y este lunes se celebra la reunión interministerial para preparar el encuentro entre España y Marruecos después de 20 años en el que se va a abordar la delimitación de aguas en la fachada atlántica, un encuentro en el que va a estar presente nuestra comunidad autónoma. Se va a intentar poner fin a la decisión unilateral por parte de Rabat de extender las fronteras marítimas y que tanta polémica causó en su momento, apropiándose del tan nombrado Monte Tropic, que estaría en este punto, yacimiento rico en telurio, una franja ubicada a unos 500 kilómetros al sureste del Hierro. Otras zonas son las Islas Salvajes, el norte del archipiélago o el área al este de Canarias, y que enfrenta diplomáticamente a los dos países, también teniendo en cuenta que hay una riqueza de petróleo importante en el fondo marino, justo en estas aguas. Y desde este lunes en Madrid se blinda por completo para la celebración de la cumbre de la OTAN, un evento que va a tener lugar en el recinto ferial de Difema el 29 y 30 de junio, miércoles y jueves, para que se han adoptado medidas de seguridad excepcionales en la capital. Va a contar con la presencia de 40 líderes internacionales y 5.000 asistentes. Para esta importante cita se ha reforzado la presencia policial y también la seguridad del espacio aéreo. España acoge esta reunión de la OTAN 25 años después de la primera cumbre que acogió el país en 1977, una celebración que coincide con el 40 aniversario de la adhesión de España a la Alianza Atlántica. Sí. Y ahí pueden ver a la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, que se ha reunido esta misma mañana con la reina doña Leticia. Posteriormente acudirán a la sede de la Asociación Española contra el Cáncer para conocer el trabajo de este organismo. Está previsto que los Biden acudan a la cena de gala que organizará la Casa Real mañana para dar la bienvenida a los líderes que asistirán a la cumbre. Pero antes de acudir a la cumbre que se va a desarrollar en nuestro país, los líderes del G7 se han reunido en Alemania. Las 7 grandes potencias del mundo van a intentar afianzar la estrategia de apoyo a Ucrania, pero también otros temas derivados de la guerra con el aumento de precios de los alimentos o la electricidad. Por cierto, un organismo del que fue expulsado Rusia en 2014 tras invadir Crimea. Tras 2 años de pandemia, las 7 potencias económicas del mundo se reúnen presencialmente en Alemania, esta vez como invitada la Unión Europea. Como principal tema, la respuesta conjunta a la invasión de Ucrania, pero también los altos precios de la energía y los alimentos, sin dejar de lado las políticas para frenar el cambio climático. El anfitrión, el canciller alemán, afronta la reunión, dice, con la preocupación por la crisis, la caída en el crecimiento global, el aumento de la inflación y la escasez de materias primas. Wachstumsraten, steigende Inflation, Rohstoffknappheit und Störung der Lieferketten. Todos los líderes han felicitado al canciller alemán por su liderazgo frente a la crisis de Ucrania. El presidente de Estados Unidos ha reconocido, dice, el trabajo increíble de Scholz durante estos meses. Además, Biden ha lanzado un mensaje de unidad. Putin creía que la OTAN y el G7 se dividirían, pero no lo ha conseguido y no lo conseguirá. Por su parte, Boris Johnson lanza un mensaje de unidad en la OTAN y en el G7, una alianza que, según dice, se ha reforzado aún más desde el primer día de la invasión.
Charles Michel, presidente del Consejo de la Unión Europea, anunció que se discutirán los detalles sobre las sanciones y topes al gas de Rusia. Michel pide un esfuerzo para que afecten al Kremlin y no al resto de países. El presidente del Consejo ha denunciado que Rusia además usa los alimentos como un arma silenciosa. The Kremlin is using food as a silent weapon of war. Una cumbre con importante presencia policial. Más de 18.000 agentes se encargarán de velar por la seguridad durante los 3 días que durará este encuentro. Bueno, y esta fotografía de Vladimir Putin tiene ya varios años, pero ha vuelto a ponerse de moda. La verdad es que las fotografías se las traen con un Putin presumiendo de estado de forma, montando a caballo, ahí lo ven, tomando el sol mientras pesca salmones o nadando al estilo mariposa. El caso es que los líderes del G7 tuvieron guasa con esas imágenes asusados por el primer ministro británico Boris Johnson. Él proponía quitarse la ropa para demostrar que son más duros que Vladimir Putin. Lo podíamos ver efectivamente en esa transcripción. Lo dijo Johnson, a lo que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo: vamos a tener la exhibición de montar a caballo con el torso desnudo. Bueno, la broma que gastaba el resto de homónimos del primer ministro del Reino Unido. Finalmente parece que el resto de presidentes decidieron dejarse las chaquetas puestas. Bromas aparte, una conversación distendida antes de comenzar la estrategia a seguir para aislar aún más a Rusia. Bueno, en Ucrania no están para bromas, desde luego, y menos con Vladimir Putin. Hasta 45 misiles han caído por todo el país durante este fin de semana, provocando 5 víctimas mortales y decenas de heridos. Rusia ha atacado además de madrugada cuando la población dormía. La capital ha vuelto a ser fuertemente bombardeada por las tropas rusas. Agónico rescate en este edificio residencial. Los bomberos logran sacar con vida de entre los escombros a esta niña de 7 años. Esta otra mujer no logró sobrevivir a la lluvia de proyectiles caídas sobre la capital ucraniana durante este domingo. Hasta 14 misiles sacudieron el centro del país. Bombas como las caídas junto a este centro escolar que provocaron un inmenso cráter. Misiles que destruyeron por completo este bloque de apartamentos en plena madrugada cuando sus habitantes dormían. Cuando Kiev ya había vuelto a una relativa normalidad, las sirenas, las llamas y las enormes columnas de humo volvieron a la ciudad. Es el primer ataque de este tipo en varias semanas, después de que la resistencia detuviera los avances rusos en la primera fase de la guerra. Ataques que no cesan tampoco en Kharkov, al este del país. Esta sanitaria recorre las salas de un hospital donde hasta hace unas horas se atendían a pacientes. Los misiles destrozan también varios edificios residenciales y casas particulares. Nos atrincheramos, pero nuestras piernas quedaron atrapadas entre los escombros. Los rescatistas llegaron rápido, pasamos alrededor de 1 hora bajo las ruinas, cuenta una de las víctimas. También aquí los bombardeos fueron los peores en semanas en una región donde la normalidad había regresado después de que las Fuerzas Armadas ucranianas hicieran retroceder a las tropas de Putin. Donde sí ha logrado avanzar el ejército ruso es en varias ciudades del este, llegando a hacerse con el control de Severodonetsk y Brovitsk. Conquistas rusas que siguen provocando la huida de la población en estos enclaves. Lysychansk fue un horror la última semana, ya no pudimos soportarlo más. Los aviones rusos siguen volando, es imposible dormir, vuelan tan bajo que podía ver al piloto, cuentan estos residentes. El presidente Zelensky reconoce que la guerra se está haciendo difícil de manejar, pero asegura que Ucrania recuperará todas las ciudades que ha perdido ante Rusia. Rusia, que por cierto parece acusar las sanciones económicas internacionales. La agencia internacional Bloomberg acaba de anunciar que Rusia ha comenzado una suspensión de pagos, ha entrado en suspensión de pagos y que lo hace por primera vez desde 1918. Rusia tiene que pagar, según esta agencia, 120 millones en concepto de intereses de su deuda. El Kremlin no ha tardado en responder y su portavoz, a quien vemos en estas fotografías, ha negado ese extremo. Dice que ese dinero se transfirió el pasado 20 de mayo, pero que las sanciones de Europa bloquearon el envío y que por lo tanto ya no es su problema si se cobra o no. Rusia califica este incumplimiento de pago como algo artificial.
Unos minutos para la publicidad. Volvemos enseguida con más temas que les interesan. Dos en punto de la tarde. Vamos a recordar las medidas anticrisis que ha propuesto este fin de semana el gobierno estatal, cómo nos van a afectar a nuestro bolsillo. Nuevo paquete de medidas que por lo pronto se prolongan hasta el 31 de diciembre para hacer frente al alza de la inflación derivada de la guerra. Tendrá un coste de 9.000 millones de euros. Entre ellas se mantiene el descuento de 20 céntimos en el combustible, se establece un nuevo impuesto a las grandes empresas energéticas, aumentan las pensiones de jubilación e invalidez y se otorga una ayuda de 200 euros, una ayuda puntual para autónomos y desempleados. Se limita la subida de los alquileres, se incrementa también el ingreso mínimo vital, entre otras medidas. Vamos a hablar con Emilio Ontiveros de estas medidas precisamente, es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Analistas Financieros Internacionales. ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Pedro Sánchez llegaba este fin de semana a ser una estimación de contención de gastos. Decía que se podría contener, de contención de inflación, de precios, en un 3,5 puntos. ¿Servirán estas medidas para contener la inflación y en esa cantidad? Bueno, es muy difícil acertar en la estimación concreta, ¿no? Pero lo que sí está claro es que las medidas son verdaderos paliativos contra la erosión de la capacidad adquisitiva de las rentas más bajas. Y en conjunto pueden tener efectivamente un efecto amortiguador, compensador de la inflación. Anticipar ahora el impacto concreto es difícil porque depende mucho de la reacción de los consumidores, ¿no? Y sobre todo depende mucho de la distribución en el tiempo de esas medidas. Pero qué duda cabe que es una batería de medidas, usted ha señalado algunas, que defienden a las rentas más bajas y tratan de paliar esa erosión que la subida de los precios está teniendo en las rentas más bajas, ¿no? Claro. Bueno, hay quien incluso dice que este tipo de ayudas al final lo que hacen es subir la inflación, porque de alguna manera se inyecta más dinero. Bueno, no sé si ese es también el análisis. No necesariamente. La inflación, fíjese, la inflación que hay en Europa, a diferencia de la inflación que tienen los Estados Unidos, no es una inflación originada por la demanda. No es una inflación originada por el recalentamiento de las economías. No es una inflación originada por el alza de los salarios. Una parte muy importante de esa inflación tiene que ver con los choques en la oferta que vienen de fuera. Precios de la energía, fundamentalmente, ruptura de esas cadenas de producción transfronterizas, de esos cuellos de botella que se están formando en algunos sectores, luego en algunas empresas, en el sector del automóvil, etcétera, etcétera, ¿no? Todavía, subrayo el todavía, la inflación española o la inflación de la eurozona no es una inflación originada por la demanda. Por lo tanto, que las familias que cobran una pensión contributiva reciban un poquito más no va precisamente a elevar la tasa de variación de los precios, ¿no? Luego está ver cómo lo pagamos, ¿no? ¿Cree que ha llegado el momento o se acerca el momento de aplicar una política de contención de gasto público o todavía se puede aprovechar el dinero barato para de alguna manera seguir pidiendo prestado? Hombre, la obligación de las autoridades es evitar que la gente lo pase mal. Y si la economía entra en un cuadro de desaceleración marcada, de elevación del paro, bueno, la gente lo va a pasar mal y lo pasan mal casi siempre los mismos, ¿no? Por lo tanto, en la medida en que haya un poco de margen de maniobra en las finanzas públicas, los gobiernos deben, lo están haciendo en todo el mundo, deben tratar de compensar males peores, ¿no? Así se hizo durante la pandemia y así se debe hacer. El conjunto de estas medidas tiene un importe en gasto público, yo diría que asimilable, ¿no? Por lo tanto, bueno, a mí no me preocuparía. Me inquietaría mucho si somos capaces en Europa, en conjunto en Europa,
de tomar decisiones este año y el que viene que faciliten la recuperación, ¿no? Y que no nos vuelvan a meter en un hoyo de bajo crecimiento como ocurrió en la crisis del 2008, ¿no? Claro, usted se refiere a los recortes en general, que también fueron contra el crecimiento de la economía, me imagino, ¿no? Claro, claro. Yo creo que Europa en esta ocasión, tanto durante la pandemia como ahora en la crisis de la invasión de Ucrania, lo está haciendo bien. Desde luego lo ha hecho bien durante la pandemia al arbitrar un mecanismo de estímulo a la inversión, al tiempo perdido, como es el Next Generation, esos 750.000 millones de euros, de los que a España le corresponden 140.000, que está muy bien. Pero lo está haciendo bien el Banco Central Europeo, cuando advierte que a pesar de que tenga que subir tipos de interés como consecuencia de la inflación, va a tener mucho cuidado para que las primas de riesgo en los países del sur no lleguen a aquellos niveles que vimos desde luego. en 2012, ¿se acuerda? Nos acordamos perfectamente de la dichosa prima de riesgo y cuando lo hemos empezado a ir otra vez, la verdad es que se nos ponían los pelos de punta. Y eso es muy importante, eso es muy importante, y para eso es necesario que las economías crezcan. Sin crecimiento no se pagan las deudas. Pues vamos a ver, Emilio, cómo evoluciona esta cuestión, porque lo cierto es que prácticamente vamos al día con esta situación y con esa alza de precios que parece no terminar. Siempre es un placer hablar con usted, Emilio. Muchas gracias. Para mí también hablar con vosotros. Hasta luego. Bueno, el Gobierno ha aprobado hoy la ley trans que incluye el cambio de sexo en el DNI y prohíbe terapias de conversión. La norma llega al Congreso en vísperas del Día Internacional del Orgullo LGTBI y pivota sobre la autodeterminación de género, sin que para ello sea necesario un informe médico. Las personas de entre 14 y 16 años podrán cambiar su sexo en el DNI con el consentimiento de sus representantes legales y entre los 12 y 14 mediante autorización judicial. Además, se contempla la posibilidad de que los menores de 12 años puedan cambiarse el nombre en el registro civil. En vísperas de esa jornada de reivindicación, este colectivo era de nuevo víctima de un ataque este fin de semana en la capital noruega. 2 personas murieron tras el ataque de un islamista radical que hirió a otras 21 personas. De los heridos, ninguno corre peligro de muerte. La policía ha admitido que conocía al sospechoso desde 2015. Bueno, este es el desfile del orgullo en Estambul, un desfile que estaba prohibido y que no terminó bien, a la fuerza, disuelto por la policía. No siempre este desfile estuvo prohibido en Turquía, pero en los últimos años el gobierno de Erdogan ha endurecido su postura frente al colectivo homosexual. Allí no es delito la homosexualidad, pero hay mucha hostilidad ante estas reivindicaciones. Bueno, esto es Estambul, pero en otras localidades se prohibieron todos los eventos durante la semana, alegando que podrían provocar disturbios. Miramos también a Ecuador, donde son miles las personas que siguen saliendo a las calles para protestar por el alto coste de la vida. Por segunda semana ya consecutiva, a pesar de que el gobierno decidió abaratar los precios del combustible. Las comunidades indígenas y convocantes del paro nacional ven esta medida insuficiente, por lo que exigen ayudas directas a transportistas, agricultores y a más de 4 millones de familias. Ante esta situación, el Congreso ha aplazado la votación para decidir si destituyen o no al presidente Lasso, considerado por la mayoría el responsable de esta crisis política que atraviesa el país. Los ecuatorianos sostienen que decidieron viajar hacia Perú porque los mercados en el país están desabastecidos. Brócolis, coliflores, lechugas, todo, ¿no? Pero caro. Por eso venimos aquí a abastecer la verdura para el Ecuador. Los comerciantes peruanos dicen que desde hace una semana empezaron a tener compradores de diferentes ciudades de Ecuador. Los productos son movilizados en triciclos que uno tras otro se observan sobre el puente internacional que une Aguaquillas y Aguas Verdes. Machala, Arenillas, Guayaquil, Quito, para todo lado. Ahorita está viniendo bastante ecuatoriano a comprar verdura. Por la escasez que hay en el Ecuador mismo, están viniendo a comprar acá. Los compradores ecuatorianos dicen que los costos de los productos están elevados, pero ante la escasez de alimentos se ven obligados a pagar. Según datos del municipio de Huaquillas, este fin de semana ingresaron 32.000 ecuatorianos a la frontera sur.
Bueno, y la polémica se venía anticipando desde que se filtró la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Ya saben que en aquel país, desde 1973, una ley protegía el derecho al aborto, la consideraba fundamental este derecho. Pero el Tribunal Supremo lo ha revocado, por lo que será cada estado el que decida si lo practica o no. Miles de ciudadanos han salido a la calle en numerosos puntos del país y los enfrentamientos entre los que están a favor o en contra no se han hecho esperar. Cerca de 36 millones de mujeres en Estados Unidos tendrán que mirar el mapa a partir de ahora para saber dónde se les garantizará su derecho al aborto, después de que el Tribunal Supremo revocara el pasado viernes la sentencia que lo protegía constitucionalmente desde 1973. Las protestas no se han hecho esperar. Las manifestaciones se han repetido en decenas de ciudades, una de las más multitudinarias, la de Washington, frente al Tribunal Supremo. Allí coincidieron cientos de proabortistas y miembros de asociaciones pro vida, protagonizando un tenso encuentro. Será cada uno de los 50 estados norteamericanos el que decida si mantiene o prohíbe este derecho reproductivo, pero todo apunta a que quedará prohibido en una quincena. Los demócratas trabajan en herramientas que permitan proteger y garantizarlo, así como aprobar fondos para financiar el viaje a las mujeres que necesiten desplazarse a otros estados, como California. Comenzará a venir mucha gente aquí a California para acceder a su derecho al aborto. Quiero asegurarme de que nuestra comunidad está aún protegida, que no será explotada, ya que representa una oportunidad de conseguir potenciales beneficios económicos. Les daremos la bienvenida, serán como refugiadas, las acogeremos. Illinois, Massachusetts, Connecticut y Nueva York se unen a California y se preparan para asistir a una más que posible oleada de pacientes. Bueno, vamos a ver qué supone esta decisión del Supremo a efectos prácticos. ¿Se va a prohibir el aborto completamente en Estados Unidos? Preguntamos a María Rosman, que está con nosotros. ¿Qué tal, María? Que te hemos sacado de tus vacaciones prácticamente para hablar de este asunto, ¿no? Buenas tardes. No, ya me tocaba incorporarme otra vez, así que aquí estamos con ya te toca. Oye, muchas personas piensan que es que se ha prohibido el aborto en Estados Unidos, pero esto no es así. Hay un matiz importante aquí que aclarar, ¿eh? Lo que significa es que ya no es un derecho constitucional y entonces, como bien decías antes, depende de cada estado. Es verdad que ya en muchos estados, en total van a ser de aquí a 30 días unos 26 estados de los 50, o sea, más de la mitad del país, donde va a estar prohibido el aborto. ¿Más de la mitad van a decidir prohibirlo? Sí. ¿En todos los supuestos? Va a depender también de cada estado. Algunos van a ser más estrictos que otros, pero ya estamos viendo que muchos no solamente está en todos los supuestos, excepto en casos ya muy graves en el que la madre pueda perder la vida, pero en casos de incesto y violación también va a estar prohibido, sino que incluso en algunos se puede llegar a prohibir también la pastilla del plan B, que es la del día siguiente, la famosa pastilla, y en algunos lugares incluso se puede, o se está intentando, no sé si lo conseguirán, que también sea legal viajar a otros estados para claro, porque las mujeres que quieran abortar van a tener, lo decíamos hace un momento en este vídeo que hemos visto, mirar el mapa para ver en qué estado se puede y en cuál de ellos no. Y en los que se puede también hay diferente nivel de restricciones. En algunos pueden ser hasta las 15 semanas, en otros no hay límite, en otros va a depender de muchas cosas también. Es decir, ahora es un caos lo que hay en el país, la gente no está segura, muchas clínicas ya han tenido que cerrar, ya ha entrado en vigor directamente en muchos de estos estados y en otros en un periodo de 30 días porque tienen un dispositivo tipo dominó que hace que entre en vigor esta ley y bueno, se está produciendo lo que está produciendo en este caso, que es ese caos que comentábamos. Claro, el Tribunal Supremo dice abortar no es un derecho fundamental, pero desplazarse libremente por el país sí, con lo cual limitar la salida de personas, como tú decías que algunos estados se planteaban, lo veo ya más difícil, ¿no? Exactamente, aún así lo están intentando. Es decir, esto es algo que se viene intentando por parte del lado más radical, más conservador de la derecha en Estados Unidos desde hace décadas, no es nuevo. Y ahora que todavía estamos sufriendo un poco el desastre del legado de la era Trump, porque es por culpa de algunos de los jueces del Tribunal Supremo que hemos visto que se ha derogado esta jurisprudencia, en realidad es lo que es, de 1973, que estamos viendo las consecuencias. La solución sería realmente una ley. Y ahora mismo los demócratas tienen la mayoría en la Cámara de Representantes y están justos empatados en el Senado, que es donde estaría el problema a la hora de poder aprobar una ley, porque ya sabemos que hay un senador de Virginia Occidental que es demócrata y que siempre vota a favor de los republicanos. Como digo yo, es la oveja, o mejor dicho, el lobo con piel de oveja que está metido ahí dentro del partido, y a no ser que en las elecciones de noviembre realmente ganen por muchísimos votos los demócratas y puedan cambiar esto, pues vamos a estar viendo que a lo mejor ni siquiera para ahí, porque están pensando
también en prohibir los anticonceptivos en el país. Y luego también lo que es la parte del matrimonio. ¿Qué me estás diciendo? Pero bueno, eso ya son medidas extremadamente conservadoras. No sé, será de determinados estados. Hay unos estados, lo llamado el cinturón bíblico, ¿no?, que son a lo mejor mucho más conservadores, y ahí es donde se encuentra o donde se concentra ese tipo de actitudes. Sí, estamos hablando sobre todo de lo que es la parte sur y la parte centro de Estados Unidos, que normalmente suelen ser estados pues muchísimo más conservadores y en los que pues hay una cuestión religiosa, sobre todo evangélicos, que han estado desde el principio pues muy en contra del aborto. No todos, también hay que decir, hay también algunos que piensan que esto va a provocar muchísimas más muertes. Se sabe ya, o bueno, se entiende que por lo menos pueden aumentar un 21% las muertes debidas al embarazo en Estados Unidos a raíz de haber cambiado esta... Claro, la cuestión en torno a esto es que quién tiene la mayoría en el Tribunal Supremo. A veces es mayoría conservadora, a veces es mayoría algo más progresista. Supongo que con la entrada de Trump, a quien se dio paso en estos cargos que son vitalicios o hasta que se decidan retirarse, pues sería un juez ultraconservador, ¿no? Exactamente. Bueno, lo curioso del caso es que dos de estos jueces habían dicho, incluso bajo juramento, que no iban a hacer nada, no iban a tocar el Wade versus Roe, y lo han hecho. Entonces están viendo si se les puede de alguna manera hacer un impeachment a estos jueces también. Si se les puede revocar. Se está viendo también. Pero, no, incluso hacerle impeachment para sacarlos del Tribunal Supremo. ¿Pasará o no pasará? La mejor manera de que esto de alguna manera se pueda controlar es regulándolo con una ley federal, pero va a depender muchísimo de las elecciones en noviembre, que van a ser vitales. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. Todavía queda tiempo para las elecciones, ¿eh? Bueno, ahora yo creo que ya por una parte había un poquito de movimiento, porque son importantísimas, como digo, ¿no? Si Biden pierde la Cámara de Representantes y el Senado también, pues va a pasar 2 años en los que no puede hacer nada que no sea por decreto. Si las cosas cambian a raíz de lo del aborto, pues podríamos ver una situación muy diferente. Bueno, pues me sorprende, ya no solo la posición ultraconservadora respecto al aborto, 26 de los 50 estados, sino también que en algunos casos se esté planteando la prohibición del uso de anticonceptivos. Bueno, seguiremos este asunto, ver qué es lo que ocurre. Gracias, María. Bueno, vamos a hablar de Bansky. El Tribunal Correccional de París ha condenado a penas de varios meses, a 4 años de cárcel, a las 8 personas, 7 franceses y un italiano, autores del robo de una obra del grafitero Bansky en París. La obra robada es esta, La Niña Triste, es un homenaje a las víctimas de la matanza terrorista en la sala de conciertos Bataclan en noviembre de 2015. Justo por esa puerta, una salida de incendios, fue por donde pudieron salir los supervivientes. Durante esa serie de atentados que sufrió la ciudad, recordemos, murieron 129 personas y 354 sufrieron heridas. La obra fue robada en enero de 2019 y encontrada en 2020 en una granja en Italia. Ya ha sido devuelta a París. Bueno, no son pocos los años que les han caído a los ladrones, por mucho que ellos dijeran que se habían llevado una puerta, Raquel Toste, pero desde luego no es una puerta cualquiera. Bansky es un autor que aparece en cualquier lugar y cuando menos te lo esperas. ¿Lo podemos definir de esa manera? Sí, pues sí, la verdad es que sigue siendo un misterio. Algunos apuntan a que puede tratarse de Robin Cunningham, otros creen que es un cantante de rock y hay historiadores que creen que es todo un colectivo. A estas alturas no se sabe quién es. No se sabe quién es. La verdad es que yo creo que él favorece bastante el misterio, ¿no? Le viene muy bien. Y además lo que sí se sabe es que nace en los 70 en Bristol. ¿Por qué lo sabemos? Porque a mediados de los 80 es cuando esa ciudad va a empezar a tener en sus paredes muchísimas ratas que son obras de Banksy y que además él las hacía con esa técnica del estarcido. Hace la plantilla, que ya podría considerarse la plantilla una obra de arte, pero que después la rellena con el spray, como hemos visto, por ejemplo, en esta, ¿no? En la de la sala Bataclan, La Niña Triste. Ahora hablaremos de esta obra, pero si quieres, Roberto, primero vamos a ver cuáles fueron sus influencias, porque esto ya se hacía antes. Para él su influencia es Blake Le Rat. Él desde los 80, nace 20 años antes que Banksy, ya pintaba con esta técnica en París. La técnica es la misma, pero lo que él quería además era, digamos, en ese momento, recordemos el arte urbano, además tenía que pintarse muy rápido porque era delito, era un acto vandálico que podía llevar cárcel. No como ahora porque has robado una obra de arte, sino cualquier pintada. Entonces tenía que ser muy rápido. ¿Él qué va a hacer? Digamos que minimizar, como vemos, lo que es la figuración,
que sea el mensaje lo más rápido posible, lo más icónico posible, pero que llegue muy rápido, porque lo que pretendían en este momento es sacar el arte de los museos, el arte que esté en la calle, democratizarlo, que lo pueda entender la gente, pero tanto la gente que no sabe de arte como la gente que no sabe de política. Era un mensaje que llegaba muy fuerte. ¿Qué va a hacer Banksy con eso? Va a coger este legado, pero va a añadirle una cosa más, y es los lugares en los que lo pone, muchas veces, otras no. Pero que casi forman parte también de la obra, el lugar donde está, ¿no? Mira, aquí vemos, por ejemplo, esto lo hace en 2005 y este es el muro de Cisjordania. Lo pinta en la parte palestina. Esto es una crítica a la ocupación que hace Israel del territorio palestino. Y fíjate, aquí ya hay varias técnicas. Tenemos el estarcido, hay una plantilla que luego pinta, digamos, con otras técnicas. ¿Qué está haciendo aquí? Una crítica, porque sabemos que esos niños no van a gozar nunca de esta, digamos, de esa idealización, de ese paisaje, de ese paraíso. Él sabe además que esto no solo lo van a ver en esta franja o de Cisjordania o de Gaza. Él sabe que esto lo va a ver el mundo, ¿no? Él, bueno, se define muchas veces como ese guerrillero de la paz. Incluso tiene un hotel aquí cerca, que es una instalación de él, que las vistas son a este muro, ¿no? Otra característica es que todas sus obras tienen un contenido reivindicativo, ¿verdad? Exacto. Entonces, él va a hacer esa sintaxis artística que se llama entre el contenido, que tiene que ser una sátira, ¿no? Es una sátira siempre política, social, es una sátira incluso económica. Por eso él se dice que es como un guerrillero, porque sabe que en muchos sitios todavía está penado y tiene que hacerlo de forma como furtiva, y aún así él proclama la paz. ¿Qué pasa con esta puerta? Decíamos, aquí se aunan las dos cosas, ¿no? Tenemos una imagen icónica de Banksy en la que vuelve a utilizar un niño, pues claro, un personaje vulnerable, inocente. Además, vemos aquí que ha utilizado también una iconografía muy clásica que nos denota como las plañideras, aquellas mujeres que iban a los duelos. Vemos que tiene un velo, aquí no se aprecia, pero los motivos del velo son iguales que los del pañuelo, y además ha dejado que la pintura gotee, como si fuera una lluvia o un continuo llanto, ¿no? Recordemos que por esta puerta fue por la que salieron las personas que pudieron sobrevivir, porque dentro de esta sala murieron 90 personas. Oye, Raquel, una pregunta que yo siempre me hago. ¿Cómo saben que es un Banksy? Porque cualquiera puede coger una plantilla, imitar el estilo y hacerlo, ¿no? Por ejemplo, él lo reivindica en su web. Él los reivindica, saca fotos, él se tapa la cara, pero sabemos cuáles son sus obras. Pero es muy buena la pregunta, Robert, porque, por ejemplo, La niña con el globo, que es una de sus obras, bueno, que de hecho para los británicos es una de sus obras favoritas, él la hace, pero al lado le ponen esa frase, no es de él. Sin embargo... Siempre hay esperanza, ¿no? Claro, sin embargo a él le gusta también este juego. Él es consciente de que está en la calle, algunas han sido tapadas, algunas las han pintado, otras tienen otros mensajes encima, pero bueno, yo creo que juega con ese doble juego. Es verdad que es un antisistema en la reivindicación, aunque ya lo tenemos en museos y en salas de arte, ¿no? Bueno, nadie quiere una pintada al lado de su casa, a no ser que sea un Banksy. Desde luego que sí, que sería una lotería. Sí. Gracias, Raquel, una vez más por hablarnos de esta forma de ver el arte. En Colombia nos vamos ahora, cambiamos de asunto. 4 personas han muerto tras derrumbarse parte de una plaza de toros. El accidente fue grabado por varias cámaras, incluida este dron. Lo pueden ver, fíjense en la parte derecha de sus pantallas como esos palcos de madera caen completamente. Entre los fallecidos hay un menor de edad. Los servicios de emergencia cuentan que la estructura se derrumbó como fichas de dominó. Inicialmente 8 palcos colapsaron estructuralmente, ya que pueden dar cuenta que es una estructura en guaduas y madera. Estábamos, como digo, en el ruedo cuando vimos que en efecto dominó, cayó esta estructura. Yo me boté del segundo piso y ahí fue donde me fracturé un pie y la muñeca de la mano derecha. Bueno, precisamente en Colombia vamos a continuar en nuestra siguiente sección con Antonio Cárdenas, porque ha nevado donde casi nunca nieva y casi cuando no tocaba. Antonio, sí. ¿qué tal? Fíjate que Colombia está ahí encajada en el mapa, ¿no? Un poco por encima del Ecuador, tiene un clima tropical, ecuatorial, pero bueno, están ahora en verano como nosotros. Lo que pasa es que también tienen una zona de alta montaña, por ejemplo los páramos, donde ahí hay clima lógicamente de montaña, pero bueno, esto que estábamos viendo, esta nieve, dicen los lugareños que hacía 50 años que no ocurría, así que aunque tenga el clima de montaña, raro de ver, ¿eh? Desde luego. Es una rareza que haya ocurrido, como te decía, a 30 kilómetros de Bogotá, en este páramo, dicen que el páramo más grande del mundo, bueno, pues ahí ha nevado
y algunos lo están celebrando incluso porque dicen, oye, pues no pasa nada, que nieve es buena señal. Nos vamos a ir de Colombia hasta Uruguay, un poco más al sur, ahí sí que están pasando frío en también, invierno, ¿no? y este fin de semana han tenido una ola de invierno. Decimos, vemos policía, vemos militares, bueno, porque lo que han hecho incluso es desplegar unas brigadas durante el fin de semana, o sea, tanto de militares como de policías, para literalmente salvar la vida, Roberto, a los vagabundos, las personas que están sin techo. Claro. Incluso más de 200 personas han salvado durante todo este fin de semana de no estar ahí en la calle a temperaturas bajo cero. Esta alerta por ola de frío en Uruguay termina hoy. Esperemos que las temperaturas vayan mejorando. Seguimos en nuestro viaje hacia el este y vamos a parar a Venecia. Esta imagen de la Plaza de San Marcos con la gaviota incluso y con agua es más o menos habitual, pero no en esta época del año. En junio esto no pasa. Bueno, lo que ha ocurrido es incluso ese sistema anti-inundaciones que tienen esa marea alta que le llaman ellos. Claro, la marea alta, exacto, que ha crecido, pero bueno, lo ha hecho en junio. Allí hablan también del cambio climático y diferentes combinaciones de factores para que esto haya ocurrido. Entre ellas, que la ciudad está bajando y que las mareas están subiendo. De Venecia seguimos hacia el este, Roberto, vamos a parar en la India y en China. Eso sí que son inundaciones y preocupantes. Fíjate, estas imágenes, primero vemos las de China, como hay lugares en el sur de China que están sufriendo mucha agua durante estos días. Incluso esta ciudad que estamos viendo, dicen que el nivel del agua, de la superficie, que hay un río al lado, ha crecido incluso hasta 26 metros con respecto a lo que tendría que ser normal. Fíjate, las calles convertidas en auténticos ríos. Y lo mismo prácticamente vamos a ver en la India, donde la situación es incluso más preocupante. Estamos hablando también de los vientos monzones que provocan este tipo de lluvias durante esta época del año. Acaba de empezar la temporada de lluvias y también se une el deshielo del Himalaya y que los ríos se desbordan. Aquí, Roberto, en la India hay 5 millones de personas que han tenido que verse desplazadas de sus lugares de residencia habitual para buscar refugio en otros lugares de montaña o incluso en pabellones monzón, instalados. En todo caso, y las lluvias torrenciales allí en la India sí que son algo habitual de esta época, ¿no? Pero fíjate las imágenes, ¡buah! Sí, pero es tremendo, es tremendo. Bueno, ¿y en Japón qué pasa? ¿Qué hace calor? Bueno, en Japón que hace calor. Estamos viendo de todo prácticamente en Japón. Ya pasaron las temporadas de agua, fíjate ahí, ese termómetro ahí un poco artesanal lo que marca. Casi 37 grados han registrado en Tokio y en el norte de Japón incluso 40 grados. Mire ese valiente, ¿eh? ¿Qué está ocurriendo? Dicen en Japón que, bueno, tú sabes que allí son obedientes, pues durante estos días no pueden encender la electricidad en las horas centrales del día para evitar que, claro, temperaturas altas, aire acondicionado, mucha demanda de energía, pero también está dependiendo de los combustibles fósiles, también están perjudicados por la guerra de Ucrania, por tanto, que no enciendan la luz. Y fíjate cómo se tienen que, pues veíamos antes una persona con un batido poniéndose hay que refrescarse en el cuello, de cualquier manera. está con la mano, en fin, con los paraguas también por las calles de Japón, por las calles de Tokio estos días. Bueno, Antonio, en Canarias ni tanto calor como en Japón, ni tanto frío como en Uruguay o en Colombia. Sí. Pero bueno, ha llegado incluso algo de lluvia, ¿no? Sí, en estos días. Una situación un poco anómala, porque tuvimos junio se divide en dos. Una parte de junio es verano y otra es primavera. Tuvimos una primavera veraniega, estamos teniendo ahora un verano primaveral. Esta es la previsión de lluvias para los próximos 3 días. Fíjate, bueno, en fin, lloviznas débiles por el norte de las islas con esas nubes del alisio, pero algo de agua va a seguir cayendo durante prácticamente toda la semana. Y ojo, que el viernes estamos ya en carnavales en Las Palmas de Gran Canaria. Así que a ver lo que va ocurriendo, pero bueno, previsión de algo de agua en esa zona norte durante los próximos días. Ahora mismo vamos a ver la previsión para mañana. Tenemos nubes del alisio, pero no a unos 1000 metros o por debajo como tendría que ser habitual en esta época del año, sino un poco más arriba, 1200, 1400 metros, y eso hace que, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, lo que ocurrió este fin de semana, las nubes del alisio hayan saltado no se hayan quedado en Anaga, hayan saltado y hayan dejado algo de llovizna en Santa Cruz de Tenerife. Tampoco nada grave, ¿eh? Pero bueno, para mañana esta es la previsión. Temperaturas que las máximas en las zonas del sur, costeras del sur, van a estar en 27, 28 grados, temperaturas un poquito más frescas por el norte y algo de agua. A primeras y últimas horas, sobre todo en el norte de Gran Canaria, el nordeste de Tenerife, también incluso el nordeste de La Palma, y algo que puede caer también en Fuerteventura, en El Hierro y en La Gomera. Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, nubes y sol, pero menos agua, eso sí. Bueno, pues nada, Antonio, ya vemos, lluvia en junio, ya en verano, en fin, cosas que pasan. Gracias, Antonio. Nada. Tenemos que ir viendo cómo va la cosa también de cara al fin de semana, ¿eh? Ya veremos con ese carnaval en Las Palmas de Gran Canaria, pero vamos a finalizar con un concierto, con buena música. Este fin de semana envidiamos a los londinenses que han podido disfrutar en uno de los parques de la capital británica de un gran concierto
en el que tocaron míticos de la música como The Eagles, Elton John o a quienes vemos, los Rolling Stones. Mick Jagger ha vuelto a los escenarios tras parar su gira temporalmente por dar positivo en COVID. Pero bueno, ahí ha estado. Con música nos despedimos hasta mañana. Les dejamos con Telenoticias 1. Adiós. Here it comes.